Hola, pues hoy en Retrologando continuamos pues donde lo dejamos en un vídeo anterior hablando de ese gran hombre que fue, ese gran autor, Miguel Miura. En la entrega anterior no, pues hicimos un repaso somero por su obra gráfica, por su obra articulística, narrativa de relatos de obras cortas y de textos más extensos, y un poco por el cine, aunque al final pues no menciono el resto de películas, pues porque tampoco son de una gran trascendencia, sí, las más importantes, Un bigote para dos, Bienvenido Mr. Marshall, todo eso. ¿Y qué nos queda? Pues fundamentalmente el teatro. El teatro de Miguel Miura es sin lugar a dudas uno de los fundamentales del teatro español actual, es un teatro absolutamente novedoso en su momento, incluso hoy yo creo que sigue manteniendo la vigencia, en el sentido de que si bien algunas concepciones sí han perdido vigencia, otras están perfectamente actuales, o sea, son una actualidad rabiosa, es unas obras que se pueden montar hoy perfectamente, sobre todo la primera parte, y que no han perdido nada de su eficacia, ni de su gracia, ni de su efectismo que tienen. Aquí nos encontramos, ya lo apuntamos en el otro vídeo, pero insistimos en ello, en unos juegos de realidad opuesta o diferente a la realidad convencional, a la realidad existencial de los espectadores, donde encontramos asociaciones inverosímiles de todo tipo, de conceptos, de sonidos. Incluso él juega mucho con el efecto sonoro de palabras en ciertas ocasiones, porque él sabía mucho de esto de teatro, y sobre todo en la primera etapa de su obra, pues lo que intenta es hacer un teatro, y lo consigue, renovador y nada que ver con el teatro convencional. Empezando por qué? Por Tres sombreros de copa. Tres sombreros de copa es su obra magna, donde encontramos pues el sentido de la libertad. Hay quien ha dicho, a mí no, yo no estoy completamente en desacuerdo, pero tampoco de acuerdo, que Tres sombreros de copa se puede entender como una reivindicación en clave de denuncia en el sentido del compromiso como tenía la generación realista posterior. Yo creo que esto pues no es exactamente así, aunque es cierto que plantea una serie de problemáticas. El señor de provincia que se tiene que casar con la chica que conoce de toda la vida cuando llega a la capital, y lo que va conociendo, lo que va descubriendo, y es una vida novedosa que le hace cambiar conceptos de todas las maneras. Eso pues era una situación real y contra la que Miura se enfrenta y a la que ataca en la obra. Pero desde luego, de parámetros realistas y de denuncia evidente, nada de nada. Esto es otra cuestión. Sí, naturalmente que está latente, que gravita en la obra, pero es un texto que, bueno, que es muchísimo más rico que todo eso. O sea, todos los descubrimientos formales, todo lo que va sucediendo en escena, todo ese caos que se va formando cuando aparece la cruz del circo, toda aquella fiesta. También la relación intimista que tiene con don Rosario, el dueño de la pensión, este señor, este casero. Es que hay muchas cosas en la obra, es que hay intimismo, hay caos, hay absurdo, hay reflexión, hay sentimentalismo, es que hay mucho metido en Tres sombreros de copa. Tres sombreros de copa, esto es muy conocido, pero bueno, hay que decirlo porque es obligado a referenciarlo. La escribió en 1932, antes de la Guerra Civil, antes de todos los descubrimientos de Beckett, Ionesco, etcétera, mucho antes, y de forma contemporánea a cuando Lorca hace sus obras imposibles. Lo que pasa es que esto ninguna tuvo un estreno ni nada, pero Tres sombreros de copa él la fue pues mostrando, divulgando a un jovencísimo actor y posterior director. Después será fundamental para el estreno, 20 años después, en el año 1952. En 1947, pero bueno, lo que me refería, en la obra la iba en copias de papel carbón, entonces no había fotocopiadoras ni digamos ordenadores, iba dando, y la obra era muy reconocida. La obra, todo el mundo que la leía, encantado de la vida, qué obrón, pero nadie se atrevía a montarla, porque pensaban que el público no estaba preparado para enfrentarse a un espectáculo como este. Esto a él le frustraba muchísimo, era una cosa dolorosísima, porque claro, una primera obra importante y dándose cuenta de la repercusión que iba teniendo en la recepción, y no había forma de montarla profesionalmente ni de otra manera. Pasan 15 años, en 1947 se decide a publicarla junto con otras dos ya estrenadas. Ni pobre ni rico, sino todo lo contrario, con Tono, y El caso de la mujer asesinada con Álvaro de la Iglesia. Estas tres forman un tomo con unos dibujos de él en la portada,
y es la primera vez que se da a conocer al gran público. Y en 1952, con dirección de Gustavo Pérez Puig, se monta Tres sombreros de copa. Y es un éxito que pone el teatro patas para arriba en todos los sentidos. Y a partir de ahí empieza la carrera de Miura. Carrera de Miura que en este inicio ya vemos todos los elementos recurrentes de toda su producción, sobre todo de la primera parte. Insisto, es que hay un momento crucial, que 63, 64, donde varía, hace un golpe de timón, quizá un poco antes, y decide trabajar otro tipo de obras. Entonces, si vamos repasando sus obras, que yo me he hecho aquí una cronología, una lista, aparte de tenerlas aquí, pero para decirlo en orden cronológico, veremos estos deseos de libertad, estos elementos rompedores, estos elementos chocantes, estas frases, estas intervenciones orales que de pronto te dejan que no puedes evitar reírte. Es como, por poner un parangón, en época más reciente, es un poco como sucede con la película de José Luis Cuerda, Amanece, que no es poco. Es un poco en ese sentido. No es un absurdo, es un hiperrealismo, a lo mejor, si se quiere, donde se establecen conexiones de cosas que son muy dispares y muy opuestas, donde las situaciones tienen un planteamiento conocido, digamos, de mentalidad tradicional, y resulta que suceden de otra manera completamente diferente. Todo esto ya está en Tres sombreros de copa. La siguiente obra, bueno, vamos a utilizar para las primeras obras este tomo de obras completas, que está aparte de las novelas que dije, bueno, las novelas, los escritos del viaje a Sevilla, Sentado en la Alegre de la Popa y mis memorias, vienen la introducción que él hizo a Tres sombreros de copa, que ahora la veremos en otro sitio, en otra edición. Tres sombreros de copa. ¿Ves? Aquí ya no viene, aquí falta, en este falta, Viva lo imposible o El contable de las estrellas, que la escribió con Joaquín Calvo Sotelo, se estrenó, incluso tuvo una versión fílmica también, que ya la hemos mencionado en el otro vídeo, donde es un señor que es un contable, que tiene una vida muy tranquila, muy pacífica y muy ordenada, y decide romper con todo eso y unirse a la troupe de un circo. A la troupe de un circo, en el cual, en circo, él va a trabajar, aparte de como persona de estas que hace cosas de circo, pues ayudando para que económicamente sea viable. Es una historia bastante curiosa. A mí yo creo que se distingue perfectamente las aportaciones de Miura de la de Calvo Sotelo. Aquí no la quiso introducir en las obras completas, creo yo. Algo que se hizo en su teatro casi completo, el propio Calvo Sotelo, porque yo creo que es más una obra de Calvo Sotelo que de Miura, aunque las aportaciones de Miura son evidentes y transparentes, o sea, son detectables de un simple vistazo. La siguiente obra, de 1943, ¿no? Sí, Ni pobre ni rico, sino todo lo contrario. Bien, esta obra es una declaración de principios desde el título, ni pobre ni rico, sino todo lo contrario. Pero es que el contenido también es un disparate, es una cosa graciosísima, y aquí sí se ve un talento unido. Así como en aquello con Calvo Sotelo se ve cosas que chirrían un poco, en esto aquí se ve perfectamente que van en la misma onda Miura y Tono. Aquí hay un individuo que tiene un fortunón maravilloso, una cantidad de dinero impresionante, y quiere conquistar a una chica. Una chica, pero la chica no, y le pone reserva, entonces él piensa que para lograr su amor tiene que renunciar a esos bienes materiales, a lo crematístico. Entonces se hace pobre de solemnidad. Pero es que cuando se hace pobre, está viviendo la bendición del pobre, la pobreza más absoluta, la tía tampoco le hace caso. Con lo cual, pues bueno, puede decir, se hace muy amigo de unos mendigos. Estamos viendo un sentido de la libertad, alejada de ataduras, pues crematísticas, materialistas, una vida más auténtica, por supuesto, ya lo he dicho, más libre, no dependiente de todos esos convencionalismos que había y todo esto, con lo cual, pues claro, es un espaldarazo en toda regla a la burguesía, un espaldarazo no, una bofetada en la cara a todos los preceptos burgueses que él compartía en su vida. Y bueno, él al final con los mendigos pues consigue hacer una especie de cooperativa porque era un tipo que tenía mucha mano para el dinero, en fin. La cosa termina como... Y esta es una obra también muy típicamente de este sentido del humor, como lo será la siguiente, El caso de la mujer asesinadita, escrita con Álvaro de la Iglesia. Como vemos, las primeras, salvo Tres sombreros de copa, están hechas en colaboración. A partir de ahí ya ninguna más. 1946, claro, es sabido un caso donde una mujer piensa que la van a asesinar, ella tiene el marido, tiene el señor con el que ella hubiera querido casarse, las relaciones que tienen entre ellos, y después fundamental, la escena cuando están muertos, al final, ella y él, el que ella quería,
las conversaciones que tienen fuera de la realidad a mí me parece una obra preciosa. Desde luego, de largo, la mejor de Álvaro de la Iglesia, de todo lo que ha hecho, pero de Miura es un hito, también es una obra importante. Bien. En 1953 estrena Una mujer cualquiera, que aquí viene en la obra completa el caso de la señora Estupendante. En cualquier caso, las dos son de 1953. A mí Una mujer cualquiera me interesa mucho en el sentido de que, bueno, estamos siempre partiendo, yo tengo que sintetizar en tres líneas lo que es toda una obra, siempre en un sentido de humor y que a través del humor vamos llegando a la tragicomedia. Eso no debemos olvidarlo tampoco, no sé si lo advertí antes, pero si no lo digo ahora, desde el humor se llega a la tragicomedia. El fondo de los desenlaces de las acciones nos va dejando este resabor en el receptor, ¿verdad? Entonces esta Una mujer cualquiera es una prostituta, es una mujer de la calle, una señora perteneciente al gremio del oficio más antiguo del mundo, y hay un ladrón que se empareja con ella. Y este ladrón lo que quiere hacer es incriminarla en un crimen que él ha cometido. Esta es la historia de, o sea, fíjate tú, dos personajes de baja estofa moral que se consideraría lo que van haciendo. Bueno, el caso de la señora Estupenda, aquí es un tratamiento de una falsa identidad, de un equívoco, porque hay una señora, la señora Estupenda, una señora que tal, y el individuo que quiere llegar a ella, pues bueno, hay un equívoco, hay un trastocamiento de la identidad, una imposición de una realidad falsa sobre la auténtica, ¿verdad? La siguiente serie, también de 1953, se conoce que este año pues tuvo 3 obras, que ya es decir, y en un caso como el de Miura ya es algo sencillamente inexpresable, porque un hombre que se caracterizaba por su pereza y por su vagancia, pues 3 obras en un año. Bueno, en todo caso, es A media luz los 3. A media luz los 3 nos presenta una historia de un conquistador, de un individuo que intenta ligarse a una y a otra en su casa, se va trayendo las queridas allí, y hay la criada que está allí, pues sirviendo y atendiendo, y al final es con la que termina casándose, frente a todas aquellas mujeres tan sofisticadas y tan importantes, pues termina yendo con la criada. La siguiente, El caso del señor vestido de violeta. Esto es una historia de un complejo, de un tipo que pierde la razón y se crea un torero, un complejo de torero, va vestido de torero. Esto, si no recuerdo mal, lo estrenó Fernando Fernán Gómez. Debe estar espectacular haciendo aquello. Y él, pues eso, el torero que va aplicando una especie de Quijote, más orientado al humor, claro, como va enfrentándose a la vida corriente de él. La siguiente, que no viene en este tomo de las obras completas, es Tres citas con el destino, de 1954 también, donde asistimos, esta a mí no es de mis favoritas, pero bueno, también tiene de una bruja que lanza un maleficio y la influencia que eso va teniendo en la vida. O sea, por un lado, las cosas que pasan todos los días por casualidad y que se achacan a ese maleficio, y por otro, pues la paranoia que conlleva en el maldecido, en el maldicho, aquel efecto que pueda ocasionar lo de la bruja aquella. Tiene bastante gracia, pero no es de las mejores de Miura, desde luego, como si lo es Sublime Decisión. Sublime Decisión, de 1955, que en mi opinión es una obra que no se ha entendido del todo bien hasta épocas más recientes, donde asistimos ni nada más ni nada menos que la reivindicación del papel de la mujer en el trabajo, en el mundo laboral. O sea, esto es una cuestión, en la obra la ubica en cronología en el siglo XIX, pero es que realmente no había evolucionado la cosa muchísimo, ni nada parecido. O sea, es que una mujer que se entiende, aparte del trabajo en su casa, que esto no se consideraba un trabajo, se consideraba que era lo que la mujer tenía que hacer. Entonces, una mujer que trabajara fuera de su casa, que tuviera un empleo con responsabilidad y con salario, esto era algo muy, muy excepcional, salvo para determinadas profesiones, como podía ser empleada del hogar, en cuyo caso también tenía otra ramificación, como podía ser azafata o enfermera o cosas de estas. Pero aparte de 4 cosas así, secretaria. Pero claro, aquí va a ir reivindicando, es un personaje que va a trabajar en una oficina, pero es de otra perspectiva mucho más actual. La obra tiene un final también bastante eficaz, bastante interesante, y bueno, es una obra de humor de las principales de él también. Sublime Decisión. Después aquí tenemos La canasta, que está por supuesto que no viene aquí porque La canasta se publicó hace bastante poco tiempo. Ahora veremos la edición, ahora después, bueno, mira, la sacamos ahora y ya está. La canasta está aquí. Obra inédita, Miguel Miura, Ediciones Cardeñoso. Esto
se publicó, esto no estaba, nunca se había publicado, y esto se publicó en el año 1998, esta edición. Hasta entonces esta obra no se podía conocer porque no estaba publicada. Es una obra que yo creo recordar que sí estaba estrenada, creo recordar, me puedo equivocar, lo podemos mirar. En todo caso era una obra inédita, no se había... Pues no, pues aquí no pone por lo menos reparto, ni pone que se hubiera interpretado. Vamos a ver al final, no aparece ninguna ficha del estreno, es posible que no se hubiera estrenado, no lo sé, no lo recuerdo ahora mismo. La siguiente es Mi adorado Juan, de 1956. En cierta medida es su contribución al mito del Tenorio, a la leyenda del Tenorio, en tanto que él es un individuo, hay un personaje masculino y otro femenino. Ella quiere casarse, como sea, y él evitarlo. Él no se quiere casar, él quiere estar con ella, pero sin comprometerse y tal. Y entonces él va poniendo inconvenientes y va poniendo trabas. Y lo que pasa es que cada obstáculo que pone, a la mujer le incentiva más. Le resulta un añadido, un interés añadido para conseguir ese propósito de casarse. Está muy bien porque claro, es que estamos hablando de unión de contrarios, y está muy bien planteada esta obra también. Está en Mi adorado Juan. Después vendría Carlota, de 1957, que es un caso policíaco, es el caso de una envenenadora que termina ella muriéndose envenenada, que está muy curiosa la cosa. Aquí ya empezamos, a partir de Mi adorado Juan, es donde se produce el inicio del cambio, que a partir de, sobre todo de la entretenida, ya es total. O sea, hasta aquí hay un tipo de obras de Miguel Miura, va evolucionando cada vez a hacer más concesiones al público, cada vez más concesiones al teatro burgués, al receptor convencional, hasta que a partir de un momento pues sigue manejando, porque tenía muchísimo el ingenio y el humor, pero ya no con la novedad, con la radicalidad y con el enfrentamiento que hacía hasta en ese momento. Yo creo que ya en Mi adorado Juan ya empieza esto a aparecer un poco, y en Carlota más todavía. Algo que se incrementa de forma notable en Melocotón en almíbar, de 1958, donde pues asistimos, a él le interesaba mucho la literatura y el cine, pues policíaco, de suspense, de indagación. Entonces aquí encontramos los señores que han robado un collar, llevan el producto de un robo, hay uno que está enfermo, lo llevan a una casa tal, y aparece una monja, Sor María, allí a auxiliar al enfermo y tal y cual. Y esta monja es la que va desvelando todo el asunto y va cambiándole la perspectiva que ellos tenían de todo. Le va revolviendo todo, o sea, encuentra el collar aquel que le habían escondido en una maceta, la maceta de la verbenita, y va sermoneando sin saber que ellos son ladrones al principio, después ya va, pero les va dejando caer perlas, que les va entrando remordimiento y cosas a ellos. Ya digo, va girando hacia lo otro. Maribel en la extraña familia está menos convencional también. Está otra de las grandes obras de Miura, que es el individuo de provincia que está en la capital y se lleva a una prostituta para hacerla pasar por su novia ante su familia. Resulta que la prostituta, que al principio tiene reparo, pero bueno, a ver, esta gente sí van a pensar qué papel voy a hacer yo con esta gente. Y descubre que la gente, las solteronas estas, las tías viejecitas estas que están por allí, que la están esperando en el pueblo, pues resulta que también tenían su particularidad y no tenían nada que reprochar ni considerarse ningún plano superior a esta prostituta, que Maribel, que conoce merced a ese supuesto novio, que le paga por hacerla pasar por su novia. La siguiente obra, que cierra este tomo de obras completas, ya digo, que esto es de 1962, si no recuerdo mal, vamos a comprobarlo empíricamente, primera edición, 1962, pues claro, tenía estrenado y publicado hasta el chalet de Madame Renard, que es de 1961. El chalet de Madame Renard es el que cierra este tomo, que ya lo dejamos por aquí, lo quitamos de en medio. Esto es una obra que tiene dos motivos esenciales, primordiales dentro de la obra. Por un lado, la protagonista femenina, la Madame Renard a la que alude el título, es una estafadora, pero por determinadas razones van dos tipos, cada uno por su lado, no puestos de acuerdo, sino cada uno por su cuenta, de forma independiente, van a proponer unas cosas con intención de estafarla a ella. ¿Quién estafará a quién? Pero es que esto termina evolucionando a un triángulo amoroso, porque los dos, para estafarla, y en cierta manera también tienen cierto sentimiento, como se descubre al final, pero bueno, en principio era con intención de estafarla, la requiebran y buscan pues ser como un pretendiente, cada uno ser el pretendiente de ella. No, pues tienes que elegir entre los dos, y ella no se decide. Entonces lo que hacen es un trío. Están los dos tíos y ella, y van alternando los días, o van viéndose a rato, incluso comparten algunos momentos los tres,
hasta que uno descubre que la señora es una estafadora, ella tiene unos negocios un tanto oscuros, y bueno, uno descubre el plan, y entonces pues hay un giro, ya van al desarrollo final de la acción, ¿no? Esto, el chalet de Madame Renard, de 1962, y aquí ya pasamos a las ediciones más conocidas de Célicer, Las Entretenidas. En Las Entretenidas encontramos una situación de una prostituta, una edad jovencita, muy aparente, muy bien, muy atractiva, que tiene una pareja, el que le tiene puesto un piso y tal y cual, es un hombre muy maduro. Y ella se enamora de él. Pero él pone reparo a unirse con ella por el que dirán, por lo que pueden comentar, porque claro, un viejo con una chica así, lo que irán maldiciendo por ahí, las lenguas, y un poco es el asunto ese. Aquí ya estamos hablando de un teatro ya más, de una forma más... Primero, la expresión es mucho más comedida, no es aquellos disparates semánticos que hacían en las primeras obras, y por supuesto el contenido cada vez va aproximándose más a la comedia, muy bien hecha, por supuesto, pero más comedia conocida, comedia burguesa. La Bella Dorotea, que yo tengo esta edición porque esta edición es la primera que salió, junto con Tres sombreros de copa, Niney y un señor de Murcia, que aparecieron las dos. Entonces, La Bella Dorotea, ¿en qué consiste? Pues consiste en algo relacionado con lo que hemos visto a través de Las Entretenidas. O sea, esto es una chica que se quiere casar, pero que no encuentra pareja, no encuentra marido. Y en la ciudad donde viven tal, pues nada más que hacen que burlarse de ella. Y hablar mal de ella y decir tal y cual. ¿Y ella qué hace? Pues se viste de novia, se pone el traje de novia y decide cerrarle las bocas a todos aquellos cotillas que van todo el día unos y otros, unas y otras, y unos y otros, mal hablando de ella. Esta es la Bella Dorotea, que es la novia esta en cuestión. Después vendría una obra, pues bueno, sí, graciosa, pero bastante intrascendente, Milagro en casa de los López. Es una obra que, bueno, funcionó, pero bueno, funcionó aquí. Recuerdo que había un personaje que era una especie de comercial catalán, Cristóbal, que lo interpretaba José Santornil Saza, que después la hizo el protagonista en una reposición muy posterior, que debía tener bastante gracia, pero bueno, esto no tiene ningún sentido más que suceden cosas raras. El milagro es que pues pasan cosas raras. No tiene más historia. Sí la tiene Niney y un señor de Murcia, y su secuela, su obra consiguiente, Niney en modas de París. A estas dos obras de teatro en particular, aplicado una serie de televisión que con el pretexto de que se grabó para televisión, dedicamos otro vídeo en su momento en el canal, el Retrologando, donde hablamos largo y tendido de los contenidos, y por tanto no creo necesario insistir en ellos. Del provincianismo del señor de Murcia, lo que se encuentra en París, el tema de los exiliados que están allí, en fin. Es una obra, en mi opinión, muy certera, muy bonita, muy bien creada, muy bien escrita, con unos personajes magníficos. Ya casi nada que ver con aquel teatro de Tres sombreros de copa o Ni pobre ni rico, sino todo lo contrario, pero es una obra muy interesante, y quizás Niney, un señor de Murcia, mucho más, pero la otra, pues, en cierta medida es deudora de la anterior. Por cierto, dirigidas por el propio Miura, porque Miura empezó a dirigir sus obras porque decía que el que mejor conocía su obra era él, que la había escrito, y podía decirle a los doctores lo que tienen que hacer, pero aparte para que le iba a pagar un señor por hacer algo que él sabía hacer de sobra. Y entonces empezó a dirigir la obra, y esa la dirigió él. Tanto que, bueno, pero Niney y un señor de Murcia, Niney en moda de París, remito a ese vídeo que ya está en el canal puesto. Eso son de 1964 y 1966, en medio está La Tetera. 1965, La Tetera nos plantea un conflicto relacionado con algo de lo que hemos visto anterior, pero en otra índole. Aquí es un matrimonio, una pareja, donde él es un hombre muy atractivo y ella no es nada atractiva. Es una especie de la señorita de Treveles, la mujer, o de otras obras así, de señora fea, de señora que, bueno, que no tenía atractivo, y entonces pues la comparación con el marido, con ese marido que sí los tenía todos. Pero sin embargo estaba enamorado de esta mujer. Hasta que aparece la hermana de ella, que se llama Alicia, la hermana de Julieta, que se llama Alicia, que es una mujer espectacular, una mujer muy atractiva, maravillosa, y que a su vez también tiene un novio, pero bueno, un novio que bueno, que no pinta nada. Pero claro, ya los sentimientos que despierta la belleza al aparecer en escena, aunque al final, lógicamente, sabiendo que estamos hablando del año 65, pues el final es el previsible. Todas las aguas vuelven a su cauce, y los preceptos morales y las consideraciones sentimentales prevalecen sobre otras de índole más superficial, si se quiere, ¿verdad? De 1967, La Decente, esta es quizá la última gran obra de Miura. Aquí tenemos la edición en el Célicer. Esto es un lío
maravilloso, donde de pronto un señor que está en su hotelito tranquilamente allí con su criada, pues pasando unos días, viene su vecina, que era una mujer de la que él había estado locamente enamorado un tiempo, y ella nunca le había hecho caso. Entonces ella viene a decirle que ella siempre le ha correspondido, que ella siempre ha estado enamorada de él también, pero que pues, por las circunstancias pues no han podido estar juntos, y que si mata a su marido se irá con él. Hostia, el tío, ¿cómo? Sí, sí, yo me voy, tú haces tal, haces como que te vas a otro sitio, lo matas, como tú no lo conoces ni tienes relación con él, nadie va a sospechar nada, yo te digo, te doy un plano de la casa, cómo tienes que hacer tal y cual. Ella se va y él decide no hacerle caso. Corriendo llama a la criada, oye, tal, vamos a hacer el equipaje, tal, me voy a otro sitio y se va a un parador. Se va a un parador que es por allí. A toda esta hay un amigo suyo que ha aparecido, que tal y cual, que también le pide ayuda, se va a un parador y se va con una señorita de allí. Se va por ahí con ella. Cuando vuelve a su casa, cuál no será su sorpresa cuando se entera de que al marido de la vecina lo han matado. De la chica aquella que viene a buscarlo. Pero él no ha sido. Pero todo apunta a que ha sido él. Aparece un policía maravilloso, un personaje estupendo. Y esto hay versión en cine también, ahora que me acuerdo. La versión en cine, el hombre este que lo pretenden que ha asesinado es el José López Vázquez, la chica es Concha Velasco y el policía Alfredo Landa. Y también está muy bien Fernando Guillén, que hace el amigo del implicado del señor que no ha hecho nada. La chica dice que no, porque resulta que al final el enredo de aquella chica que se va con el protagonista tiene más que ver de lo que aparentemente pudiera aparentar. Pero bueno, tampoco. Y la última obra, conocida en su momento, porque hay una posterior, Solo el amor y la luna traen fortuna. Esta es la última obra estrenada y, digamos, escrita y dada a conocer con regularidad por Miura, de 1968. Esto resulta que hay un personaje, que es el personaje masculino, el protagonista, que rehuye el matrimonio, no quiere compromiso, no quiere estar con ninguna mujer fija, hasta que aparece una tal Maritza, que todo el mundo la conoce porque trae buena fortuna a quien se acerca a ella. Resulta, hombre, él la conoce y se enamora de ella y se hace amante. Y la obra consiste en que solo el amor y la luna traen fortuna, porque esa fortuna tan buena que puede traer esta señora puede invertirse, puede convertirse en lo contrario. En fin, esto es lo que hay. Ya digo que hay otra obra que no se conocía, estaba completamente inédita, no se ha estrenado, a no ser que se haya hecho en tiempo reciente, y hablo profesional, no sé si en plan aficionado, que se publicó en este volumen 10, número 1, primavera de 1983, en este número de la revista Estreno. Es una obra corta, la única obra corta representable que él ideó para El seductor. Es una obra corta, es una obra en un acto, 3 personajes. Bueno, no tiene más trascendencia, mira. Es una obra que ocupa esto. Ocupa aquí casi más interesante los propios comentarios de Miura sobre la obra. Porque, bueno, aquí comentarios sobre su teatro que está sacado del libro de El lince astuto, del libro verde que sacamos antes. Y todo esto está reunido. Mira, aquí tengo otras ediciones de, por ejemplo, Melocotón en almíbar, Niña y un sueño de Murcia. En Australia hay muchas de Miura, hay varias por lo menos. Este es un tomo. Aquí tenemos la edición de cátedra de Jorge Rodríguez Padrón, antigua, de 3 sombreros de copa. Y aquí tenemos la tradicional con el estudio, con el prólogo del propio Miguel Miura, edición de Miguel Miura, de 3 sombreros de copa y Maribel y la extraña familia. Bueno, estas son las ediciones académicas que usan los estudiantes y la gente, bueno, que también lógicamente traen unos materiales que interesan. Pero el teatro completo está aquí. En este tomo, aquí aparece, aparte de las 20 obras esas que hemos ido viendo, y las escritas en colaboración, o sea, aquí vemos el índice, está El seductor, aquí se recoge El seductor, que no se había publicado con anterioridad hasta la revista Estreno. También se recoge La canasta, que lo vimos publicado en el 98, que no se había publicado, pero también hay, verás, aquí sí vienen los de 3 sombreros de copa, Vio lo imposible, Ni pobre ni rico, Asesinadita, Señora estupenda, Una mujer cualquiera, Me dieron los 3, Una corrida intrascendente. Esta no estaba antes. Esto, porque es que entre otras cosas, esto es una especie de cuento teatralizado, y esto está publicado en la revista estas de turno a las que aludimos antes, en el otro vídeo. La canasta, Me dieron Juan, Carlota, Melocotón, Tremán, Dorotea, entretenida, Ninés, seductor, Milagro Casaro López, La tetera, Boda de París, La decente y Solo la moneda de la fortuna. Está todo reunido en este volumen de cátedra. Aquí tengo otro tomo, que este tiene la particularidad, es que a mí Miura siempre me ha interesado mucho y me gusta mucho, y me sigue pareciendo así, o sea, lo sigo. Este tomo de Miguel Miura, este tiene la particularidad
de que es un tomo, vamos a ver si consigo encontrar, es una edición de 1974 que reunía el caso del señor vestido de violeta, Carlota, Maribel y la extraña familia, Ninello, un señor de Murcia, Niné, moda de París y La decente. Es decir, aquí estaban las dos Niné, la primera que se publicaron juntas. Y aparte estas otras obras que no son las más conocidas de Miura, ¿verdad? Ya para ir concluyendo, hay algunas cosas que hay que referenciar. Por ejemplo, este epistolario selecto de Fuenterrabía, que ya mostramos en el vídeo correspondiente inicial, hablando a propósito de Jardiel Poncela, por una carta que incluye aquí, porque aquí encontramos todas las polémicas que tuvo con Jardiel, con Álvaro de la Iglesia, con uno con otro, cartas de López Rubio, encantador siempre, de tono, muy divertido, de Neville, a cuatro manos de dos que estaban juntos con él cuando están en Hollywood y todo esto. Pero este libro tiene un problema, una dificultad que es evidente. Aquí tenemos las cartas que Miguel Miura recibe, pero no las que él escribe, que hubiera sido digno de conocerse, porque seguro que hubiera sido una maravilla. Pero bueno, es bastante elocuente las cartas que aparecen aquí. Por ejemplo, algunas de ellas sí las conocemos, podemos ver la correspondencia en el libro que mostraremos cuando hablemos de López Rubio, de discurso y carta. El discurso de la Academia y carta, ahí aparecen algunas de Miura que deberían de figurar en este tomo. Pero bueno, esto es lo que había en Fuenterrabía, lo que conservaba el propio Miura. No iba a conservar las cartas propias que él había escrito, tenían las que le habían devuelto o las que le habían dicho antes las que le habían mandado antes de que él enviara la suya. En fin, no quiero dejar de mencionar esto me interesó muchísimo, un espectáculo precioso, protagonizado por Pepe Villuela, con dramaturgia de los no menos magníficos Ignacio del Moral y Ernesto Caballero, dirigidas por este último. En el María Guerrero, las visitas deberían estar prohibidas por el Código Penal. Esto es una recreación sobre Miura maravillosa. Aquí estaba también Natalie Seseña, recuerdo, mira. Aquí están. Aquí tenemos a Pepe Villuela, del mayordomo aquel. Esto es una acción, ¿ves? Cantidad de fotos del montaje. Estas ediciones del Centro Dramático Nacional, que son un primor, son una delicia. Y aquí el Villuela con un peluquín. Entonces, aquí viene el texto al principio y después todas las fotos del montaje, todo esto de fotos del montaje. Una maravilla, una maravilla. ¿Y este texto qué particularidad tiene? Pues que es una acción novedosa, una acción original, pero que han construido Ignacio Moral y Ernesto Caballero, que han escrito muchas obras juntos. No las hemos abordado en el canal porque ya están en la frontera cronológica que hemos estipulado, pues el límite de donde termina el canal y donde empieza. Es decir, hasta esta gente, justamente esta generación de Ignacio Moral, Ernesto Caballero, Antonio Netti, Juan Mayorga, Masi Rodríguez, tantos autores de primerísimo orden que hay, y Paloma Pedrero, pues esto ya queda un poco fuera y por eso no nos ocupamos de ellos, sino por supuesto que le hubiera dedicado un vídeo a cada uno y otro a su labor conjunta, porque son unos autores de primerísima línea y unos trabajadores de teatro maravillosos, tanto Ignacio Moral como Ernesto Caballero. Yo lo suelo, aparte de disfrutar de su amistad, suelo contar con ellos para actividades que hago, que dirijo y tal, y aquí se inventan una trama digna perfectamente de Miura y la construyen a base de fragmentos del propio Miura. O sea, todas las palabras lo explican así. En esta obra, pues en una acción, ya digo, la línea de acción, la que inventaba yo, compuesta a través de textos de Miura, procedentes sobre todo de La Codorniz y de otras revistas, y parece una obra de Miura, es una obra del principio de Miura, además de la parte más interesante. Y ya para concluir, dos referencias bibliográficas, que hay bastante bibliografía sobre Miura, podríamos sacar aquí 7 u 8 libros de primera entidad, pero a mí me interesan sobre todo dos. Este, de Julián Moreiro, Miura, Humor y Melancolía, que es un estudio muy documentado y muy bien estructurado y muy bien hecho. Él hizo la edición de la obra en prensa y de la obra gráfica, y aquí habla de la vida y de la obra de Miura. Es un análisis bastante interesante y muy certero. Y aquí tenemos de Fernando Lara y Eduardo Rodríguez, Miguel Miura en el infierno del cine. Esta es una publicación de la Semana de Cine de Valladolid, donde analiza la relación de Miguel Miura con el cine a través de sus guiones, aquí habla de por qué no fue a Hollywood, de las relaciones con Hollywood de sus amigos, lo que fue haciendo aquí, las películas con su hermano, con otra gente, y es un material muy interesante y una documentación fundamental para conocer lo que fue Miura, aparte de lo que son sus escritos. Porque el cine, a fin de cuentas, pues están las películas, las que se conservan, y las que no, pues no se conservan, pero, por ejemplo, La hija del penal, pero aquí hay un trabajo de documentación muy importante para acceder a esta faceta de lo que era Miguel Miura. Nada más, lo dejamos aquí. Esperamos haberte recordado la ingente obra de este genio. Por supuesto, haberte estimulado a que vayas a leer las obras distintas, las distintas publicaciones que hay de toda su obra. Y por supuesto, pues que si el vídeo te ha gustado, te ha interesado, pues le puedes dar al me gusta,
puedes suscribirte al canal, puedes aconsejárselo a gente que creas que le puede interesar estas cosas. Y por nuestra parte nada más. Nos vemos en otro vídeo. Un saludo.